hoy estudiaremos los circuitos en serie, que son aquellos en los que los electrones fluyen en una sola dirección y hay una entrada de voltaje. Los circuitos en serie están formados por varios componentes y su esquema de representación es el que podemos observar en las imágenes de nuestra pantalla. Para solucionar ejercicios relacionados con los circuitos en serie, tenemos que tomar en cuenta algunas características. Una de ellas es que el voltaje total de nuestro circuito en serie va a ser igual a la sumatoria de los voltajes en cada uno de los receptores, dependiendo de cuántos receptores tengamos en nuestro circuito. En el caso de la corriente total, esta va a ser igual en todos los puntos, o sea, en todos los receptores. La corriente que va a fluir a través del circuito en serie siempre va a ser igual. En cambio, la resistencia total o equivalente va a ser igual a la sumatoria de la resistencia en cada uno de los puntos o en cada uno de los receptores. Al final, la resistencia total va a ser la suma de esas resistencias individuales. Resolvamos el siguiente ejercicio. Calcular la resistencia total, corriente total y voltaje de cada uno de los receptores que se encuentran en el siguiente circuito en serie, considerando que la fuente es de 6 voltios. Hacer el esquema eléctrico del circuito reducido. En la parte de abajo podemos notar nosotros los esquemas eléctricos. Hay dos formas de hacerlo y cualquiera de las dos es correcta. Uno es utilizando rectángulos, así como los que observan ustedes aquí en pantalla, o la otra forma que es utilizando unas líneas en zigzag. Ambas imágenes representan el mismo circuito. Ahora bien, al mencionarnos esquema de circuito eléctrico reducido, es la representación que está al lado derecho. Cuando nosotros ya resolvemos o sumamos estas tres resistencias que están en serie, obtenemos una sola resistencia, al igual que en este otro ejemplo. Estas tres resistencias en conjunto me forman una sola resistencia al final. Iniciaremos con la resistencia total. La resistencia total, tal como se nos indicó anteriormente, va a ser igual a la suma de todas las resistencias, ¿verdad? Esa resistencia total entonces va a ser igual a la resistencia 1 de 10 ohmios más la resistencia 2 que es de 5 ohmios más la resistencia 3 que es de 15 ohmios. Ahora bien, en nuestra calculadora entonces sería 10 más 5 más 15, que son las resistencias individuales que aparecen en nuestro circuito. Esa sumatoria nos da 30 ohmios. La resistencia total va a ser de 30 ohmios. ¿Cómo lo vamos a representar en nuestro esquema ya reducido? Pues bien, nos quedaría de la siguiente manera. Ya no dibujaríamos las tres resistencias, sino que solamente iría una, ¿verdad? En los ejercicios siempre nos van a dar, ¿verdad?, el circuito general, pero nosotros debemos hacer nuestro dibujo del circuito ya reducido. Continuemos con la corriente total. La corriente total dijimos que es igual en todos los puntos de nuestro circuito. En cada uno de los receptores, la corriente que va a pasar a través de esos receptores va a ser igual. Ahora, tenemos que hacer uso de nuestros conocimientos acerca de la ley de Ohm, que nos especifica que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ahora, el voltaje ya lo dan en nuestro diagrama, en nuestro esquema de circuito eléctrico, es de 6 voltios. Y en el caso de la resistencia total, vamos a utilizar la que obtuvimos en nuestro paso anterior. En la calculadora lo que vamos a colocar es 6 entre 20 y eso nos va a dar a 6 entre 30 sería, no entre 20, sino que sea entre 30. 6 entre 30 nos queda a 0.2 amperios, ¿ya? Muy bien. Ahora, esos 0.2 amperios van a corresponder a la corriente total o también la corriente que pasa a través del resistor 1 o del 2 o del 3. La corriente va a ser la misma, ¿verdad? Ahora continuamos con el voltaje total. El voltaje total nos tiene que dar igual a 6 porque es lo que nos dice aquí nuestro diagrama o nuestro esquema de circuito eléctrico. Ahora bien, ¿cómo puedo llegar a obtener ese 6 de voltaje total? Va a ser con la suma de los voltajes individuales. Como son 3 receptores, quiere decir que son 3 voltajes y al sumar esos 3 voltajes me tiene que dar a 6. Ahora,
El voltaje, según la ley de Ohm, el voltaje se calcula multiplicando la corriente con la resistencia. Vamos a utilizar esa fórmula 3 veces. La corriente vamos a repetirla siempre porque es la misma de 0.2 amperios por la resistencia 1, que en este caso la resistencia 1 es de 10 ohmios. 0.2 por 10, que nos da un total de 2 voltios. La corriente 2 es la misma de 0.2 por la resistencia 2, que es de 5 ohmios. 0.2 por 5 nos da 1 voltio. Y por último, el voltaje 3, corriente 3, que es la misma de 0.2 por 15 ohmios. Y eso nos da un total de 3 voltios. Finalmente, entonces, para encontrar nuestro voltaje total, tendríamos que hacer la suma de cada uno de esos voltajes. Sería 2 más 1 del voltaje 2 más 3, que es el voltaje 3. Al final, 2 más 1 es 3, más 3 serían 6 voltios. 6 voltios sería nuestro voltaje total. Muy bien, hasta este punto nosotros hemos calculado ya el voltaje total, la corriente total y la resistencia total. Ahora es el turno de ustedes. Utilizando la información y la explicación que han escuchado ustedes en este video, van a resolver los ejercicios que aparecen en la hoja de actividad del tema de circuito en paralelo.